Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre fallas en sistema trifásico simulado en el X-Filing. Como bien sabemos, en el sistema eléctrico de potencia, la principal función que cumple es de generar, transmitir y distribuir lo que es la energía eléctrica. También sabemos que por diversos factores no es al 100% confiable, ¿no? Debido a que se encuentra expuesto a constantes fallas que provocan la interrupción del suministro eléctrico. Bueno, aquí en el trabajo contendrá un marco teórico, ¿no? Donde se va a hablar sobre los métodos aplicados para la resolución y análisis de los sistemas en fallas trifásicas. Eh, Asimismo, como ya mencioné, se hará un análisis comparando los resultados obtenidos de la simulación con el software, el DeepSilent, con la cual trabajaremos, ¿no? Bueno, este software es una herramienta de cálculo asistido por computadora para el análisis del sistema de potencia. Este es un instrumento muy importante, ya que logra los principales objetivos de planificación y optimización de la operación. Ahora, aquí observamos las principales causas de las fallas en los sistemas eléctricos de potencia. Tenemos tres principales razones, que son atmosféricas, mecánicas y eléctricas, ¿no? Donde evidenciamos que el 70 al 80% son las atmosféricas, y estas son provocadas por rayos, tempestades, neblinas, hielo, nieve, ¿no? Seguidamente serían lo que son las mecánicas, del 7 al 15%. Eh, bueno, esto se da por roturas de conductores, roturas de aisladores, golpes y caídas. Y por último serían las eléctricas, que estarían del 8 al 10%, ¿no? Eh, y esto se da por aislantes envejecidos y obviamente por lo que son errores humanos. También aquí tenemos un cuadro de porcentaje que nos dice las principales fallas en los sistemas eléctricos de potencia, ¿no? Aquí hablamos de generación, subestaciones y líneas de transmisión, donde se da el mayor porcentaje de fallas en el sistema eléctrico de potencia va a ser en la línea de transmisión con un 89%, a diferencia de generación, que va a ser el 6%, y en la subestación del 5%, ¿no? Y también aquí en el siguiente cuadro nos da el porcentaje típico de cada falla. Aquí también se hablará en los demás grupos, ¿no? Lo que son fallas trifásicas, bifásicas, monofásicas, dándose a entender que en las monofásicas es donde se da el mayor porcentaje de falla, ¿no? Eh, bueno, esto sería todo en cuanto a mi exposición. Pasaría a dar el pase a mi siguiente compañero, que ya va a hablar sobre los métodos de resolución. Continuando con la exposición, nos adentramos sobre el método de voltajes internos. El procedimiento que utiliza se basa en el uso de la ley de Ohm y la ley de corriente y de tensión de Kirchhoff. Primeramente, en el circuito diagrama de reactancias de valores por unidad del sistema se buscará encontrar las tensiones en el periodo subtransitorio que se comporten como fuentes de cortocircuito. Para ello se utiliza la ley de tensiones de Kirchhoff hasta el punto de falla. Una vez obtenido este valor mediante la ley de Ohm, se obtiene la corriente de cortocircuito en el periodo subtransitorio para cada fuente del cortocircuito. Después de ello vamos a sumar estas corrientes mediante la ley de corriente de Kirchhoff para tener la corriente de falla. Finalmente, si queremos tener los valores reales, tenemos que multiplicar por la corriente base de la zona en que ha ocurrido la falla. Para continuar, nos centramos en el método Thevenin. El uso de este método se basa en el cálculo de la impedancia Thevenin, aplicando el método que se usa en circuitos eléctricos 2. La tensión Thevenin es la tensión que tiene punto de falla en instantes anteriores que ocurra la falla. En el sistema, una vez obtenidos estos valores, se pasa a calcular la corriente de falla mediante la ley de Ohm para encontrar su valor real. Podemos multiplicar por la corriente de base
de la zona donde ocurrió la falla. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, vamos a pasar al método de matriz de barra, que nos dice que es un método que se basa fundamentalmente en la aplicación de Z barra, el sistema que sufrió una falla simétrica, es decir, mediante relaciones de voltajes y corrientes. Con el uso de la ley de Ohm, operaciones algebraicas y matriciales. Vamos a obtener las tensiones y corrientes del periodo subtransitorio. Pero previo a ello, cabía resaltar que hay dos tipos de fallas, fallas simétricas y fallas asimétricas. Las fallas simétricas es una falla trifásica equilibrada que se cortocircuitan las tres fases con las que se considera el sistema simétrico. Dará lugar a un sistema de corrientes trifásicas equilibrada. Este tipo de fallas no son las más habituales en los sistemas de potencia. Sin embargo, son las que mayormente dan a las situaciones que producen mayores corrientes de cortocircuito. Además, gracias a su simetría, son las más simples de analizar, que nos vemos en la primera imagen, un claro ejemplo de ello. Tradicionalmente, en el cálculo de este tipo de fallas se modela el sistema de impedancias por unidad de cada uno de los elementos, teniendo en cuenta si se tiene influencia de la reactancia subtransitoria y transitoria de los alternadores, por lo que hace distinción entre el caso de un cortocircuito cercano a un generador o alejado de este. Ahora acá, mencionando las fallas asimétricas, son cuando las fallas asimétricas son desequilibradas, se recurre a la aplicación de los componentes simétricos. Se obtienen las redes de secuencia de sistema y se conectan según el tipo de cortocircuito que se esté analizando. Cuando el sistema es complejo, se aplica la regla de sustitución y el principio de superposición a cada red de secuencia, lo que permite determinar las condiciones antes de la falla y las variaciones. Ahora, las matrices de admitancias de Gauss son la matriz conformada por las admitancias de las líneas, representada por las letras minúsculas, se denomina matriz de admitancia o Gauss. En forma general, los elementos de la matriz Gauss se determinan con las letras mayúsculas y cada elemento toma los índices de la fila y columna a las que pertenecen. En consecuencia, el elemento IN representa el elemento de la matriz Gauss situada en la fila I y en la columna J. A continuación, veremos un claro ejemplo de la forma de la matriz Gauss, que son a partir de las relaciones circuitales que se pueden plantear en el sistema de potencias. Eso vemos en la primera imagen. Ahora, la matriz de impedancias, el Z-Bus. ¿Qué es? La matriz de impedancia Z-Bus es conocida como la matriz de impedancia de barra y equivale tan solamente a la inversa de la matriz de admitancia. Y como conclusión de esta parte de este método, cabe resaltar que el uso de la matriz de impedancias y Z barra se aplican para los sistemas modernos del sistema de potencias, los cuales son sumamente externos, complicados y densamente interconectados, pues al implementarlo a programas para computadoras que tenemos actualmente a la mano, realizan la labor de calcular la corriente de cortocircuito sin mayores dificultades. Con ello doy pase a mi siguiente compañero que va a continuar con la exposición. Bueno, bien, con la exposición, como ya les voy a exponer los componentes simétricos. La, los componentes simétricos, la resolución de los sistemas de potencia balanceados resultan simples cuando se utiliza el análisis de equivalente por fase. Esto se logra haciendo uso de la cualidad de simétrica trifásica. En cambio, un sistema desbalanceado o balanceado con condiciones terminales desbalanceadas no permite el uso de las mismas simplificaciones. El trabajo realizado por Fortescue demuestra que un sistema desequilibrado de n vectores relacionados entre sí puede descomponerse en n sistemas de vectores equilibrados, denominados componentes simétricos de los vectores originales. En un sistema eléctrico n-fásico, el trabajo de Fortescue establece que un conjunto de n fasores desbalanceados puede expresarse como n-1 sistemas de un n fasores equilibrados de las n secuencias posibles y un sistema particular de fasores sin fase alguna. Teorema de Fortescue en el sistema trifásico.
La formulación del Fortescue es válida para cualquier sistema de n fases, pero como el sistema eléctrico más utilizado mundialmente es el trifásico, se le trata de como profundidad al fin de analizar todas las peculiaridades del teorema de Fortescue aplicado en un sistema eléctrico trifásico. El teorema aplicado en una red trifásica que formula es la siguiente. Un sistema trifásico de tres fasores desbalanceados puede ser descompuesto entre sistemas trifásicos de tres fasores balanceados llamados componentes simétricos de secuencia. Una es la positiva, la negativa y el cero. Los componentes simétricos de secuencia, como ya lo vimos, es el componente de secuencia positiva, la cual está compuesta de tres fasores de igual magnitud desplazados el uno del otro a 120 grados y que tienen las mismas secuencias de fase que los fasores originales. Componentes de secuencia negativa. También están compuestos por tres fasores y también desplazados a 120 grados uno del otro y que tienen la secuencia de fase opuesta a de los fasores originales. Ahora, el compuesto de secuencia cero, compuesto también de tres fasores iguales en magnitud y con desplazamiento de fase cero, uno del otro. Aquí tenemos la figura. De izquierda a derecha, en la izquierda está el fasor positivo. eh, y en el medio está el fasor negativo y a la derecha está la secuencia cero. La descripción matemática de los componentes ABC. Aquí tenemos el diagrama facial que interpreta las ecuaciones anteriores. Aquí vemos que la tensión A es igual a la tensión A0 más la tensión A1 más la tensión A2. También tenemos la tensión B, que es igual a la tensión B0 más tensión B1 más la tensión B2. Igual que la tensión C, que es igual a la tensión C0 más la tensión C1 más la tensión C2. Aquí tenemos el diagrama de fasores de ABC, como se ve en la figura, así es el diagrama. En el modelo matemático anterior, los componentes de tensión B y tensión C se expresan en función a la tensión A de la siguiente manera, siendo el operador A 1, 1 con ángulo de 120 grados. Como podemos ver ahí, es las mismas ecuaciones que la anterior. Y esto se puede llevar a una ecuación de una forma matricial. Vemos en la figura que es la matriz de tensión A, tensión B y tensión C es igual a la matriz A, que es la matriz de consistencia, multiplicado por las matrices de tensión funcional, que es voltaje, la tensión A0, voltaje de la tensión A1 y la tensión A2. Ahora el inverso de la matriz A, que es un operacional. La matriz A es un componente lleva. Entonces, como vemos en la figura, en la pantalla, la, la inversa de la matriz A es un tercio de la matriz A, como vemos en la figura. Sobre la base de estos transformación hecha, se puede observar los elementos de secuencia en función de los fasores desequilibrados mediante las ecuaciones siguientes. El voltaje A0 es un tercio de la suma del voltaje A más B más C. El voltaje A1 es un tercio de las sumas de la tensión A más la tensión más A multiplicado por la tensión B más A al cuadrado multiplicado por la tensión C. El voltaje A2 es igual a un tercio del voltaje A más A al cuadrado por la tensión B más A por la tensión C. Ahora, las corrientes también pueden ser expresadas en función de los componentes simétricos, al igual que las tensiones. Se puede reducir el número de incógnitas colocado las corrientes en funciones del operador A y un componente de la corriente A. De manera tal que se puede escribir como la siguiente que vemos ahí, que es la corriente A es igual a la corriente A0 más la corriente A1 más la corriente A2.
al igual que la B y la C, también tienen los mismos componentes que la tensión, la ecuación de las tensiones. Ahora, utilizando los componentes simétricos pueden ser reescritas en la siguiente ecuación. Como también, como vemos que ahí la tensión también se multiplica por A al cuadrado y A. Es igual en las corrientes. Ahora, en forma matricial sería lo siguiente: la matriz de las corrientes A, B y C multiplicado por la matriz A multiplicado por las corrientes de secuencia A, la corriente A01, la corriente A1 y la corriente A2. Ahora, cuando se requiere conocer los elementos de secuencia en función de los fasores desequilibrados, se puede utilizar las siguientes ecuaciones. Ahora, la corriente A0 es igual a un tercio de la suma de las corrientes de A más B más C, las corrientes IA más IB más IC, al igual que la corriente A1 y A2. En el caso de una conexión estrella con camino de retorno por neutro, la suma de las corrientes de línea es igual a la corriente que circula en el neutro, que es la corriente N. Por lo tanto, la corriente N es igual a la IA, la corriente A más la corriente B más la corriente C. Entonces, como en las corrientes que circulan por el neutro, la suma por lo tanto, como van a ser son las corrientes cero, entonces la, la corriente N es igual a 3 veces la corriente cero. Ahora, para la conexión en estrellas sin neutro, no existe camino de retorno en el sistema trifásicos. O sea que IN es cero. Y las corrientes de línea que contienen componentes de secuencia también son de secuencia cero. O sea que las corrientes que de línea no contienen componentes de secuencia cero. Entonces ahí tenemos la fórmula que la corriente A más la corriente B más la corriente C es igual a cero. Aquí tenemos algunos modelos para la distinción de secuencia. Aquí tenemos en primera parte los modelos de comportamiento para las tres secuencias. Ahora tenemos aquí para generador, secuencia directa, la secuencia inversa y la secuencia homopolar o la secuencia cero. También tenemos para líneas de transmisión, que ahí tenemos los valores. Ahora para los transformadores, tienen que ser valores típicos que la secuencia cero es igual a la secuencia positiva y a la secuencia negativa. Estos a valores por unidad. Ahora aquí tenemos la red de secuencia para diferentes conexiones de carga. Ahí tenemos cargas en conexión trifásica. La primera es sin puesta a tierra. La segunda es en una carga trifásica, una impedancia ZN conectada a tierra. Y la tercera es una conexión de carga trifásica, pero solamente compuesta a tierra. Y ahí tenemos la referencia del bus de referencia y cómo se debe hacer para las secuencias, cómo se debe dibujar para las secuencias. También tenemos una de delta, que de ahí a su costado tenemos el bus de referencia. Ahora las redes de secuencia cero para diferentes conexiones de transformadores. Estos son para los transformadores trifásicos y de doble enrollado. Aquí tenemos conexiones en estrella conectados a tierra. Y su equivalente de secuencia cero sería la siguiente. Después tenemos la estrella conectada a tierra y la delta. Y esta sería su conexión. Aquí está la barra bus y aquí está una impedancia y no debe estar conectado a la barra bus pero no tiene conexión con la entrada delta, con la salida de delta. Aquí también tenemos igualito la una conexión de entrada estrella con conexión a tierra y la salida es estrella, solamente estrella. Y es el mismo que en el anterior. Este también funciona para la conexión estrella-delta. Y ahora tenemos la conexión estrella-estrella, que
Se conecta la barra bus y solamente es una impedancia. Tenemos para la conexión estrella a estrella y estrella conectadas, que es esta secuencia. Ahora tenemos para autotransformadores, ¿qué es esto? También tenemos para transformadores de trifásicos, pero de tres enrollados, que son estas siguientes. Y gracias, señor. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a ver un ejercicio desarrollado del tema, ¿no? Bueno, acá tenemos el ejercicio, como se muestra. Acá tenemos datos del generador, transformador y del motor, ¿no? Acá, como se ve en la imagen, el generador 1 está conectado con un reactor limitador a tierra y el motor. Bueno, el problema nos dice que escojamos un base, potencia base de 50 megavoltampere, tensión base 11 kilovolts en el circuito del generador 1 y nos dice que en cada línea de la nota nos dice que la reactancia de secuencia cero de cada línea es de 250% de su reactancia secuencia positiva. Y nos dice también que si se produce una falla trifásica en terminal de motor, hallar los corrientes de falla ABC y las tensiones de fase ABC. Primero lo que debemos hacer para este problema es dividir en zonas el problema, ¿no? Y zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Como se ve, como nos dijo el problema, que elegimos potencia base y el tensión base en parte del generador, eso estaría en zona 1. Como se ve acá en este cuadro, yo puedo dividir en zona 1, zona 3, zona 4. Entonces, para todo sería 50 megavolt el potencia base, el tensión base para cada uno, este valor es como se ve. Y para la impedancia base, lo que vamos a hacer el cálculo es tensión base al cuadrado entre potencia base que es en cada zona. El corriente base también lo mismo, potencia base entre raíz de 3 entre tensión base para cada zona. Como se ve acá se puede calcular. Ahora lo que vamos a pasar es a hacer el cambio de base. El cambio de base para cada uno. ¿Por qué vamos a hacer cambio de base? Porque acá el potencia base es 50 megavolt ampere y la tensión base es 11 kilovolt. Pero acá tanto el generador o transformador y el motor tienen diferentes valores, que es potencia nominales, ¿no? Y el tensión nominales. Por ejemplo, el generador 1 tiene 25 megavolt ampere, el transformador 1 sería 25 megavolt ampere también. Entonces, o sea, tenemos que hacer cambio de base para cada uno de las fases, tanto positiva, negativa y cero. Entonces, lo que se hace es el cambio de base como se muestra en esta imagen, ¿no? Por ejemplo, para el generador 1 en secuencia positiva, lo que se hizo es J0.20. Este J0 viene de esta parte B. Por el potencia base nueva, que es 50, entre potencia base antigua, por tensión base antigua, que es 11, entre tensión base nueva, todo eso al cuadrado. Sabiendo esos valores, lo que se calculó, ¿no? Pero así sucesivamente se calcula para cada uno. Por ejemplo, para el reactor, ¿no? El reactor, como el generador está conectado a tierra, entonces esto sería 5%, pero 0.5 por potencia base antigua entre potencia base nueva por tensión base antigua entre tensión base, ¿no? Eso se calculó. Y lo mismo para generador 2 para generador por motor síncrono, para transformador 1, para transformador 2 en líneas, ¿no? Acá como para líneas, mira, cómo se ve en líneas. Primero lo que se calculó es para líneas es impedancia base que era 288, pero eso como está en ohmios tenía que dividirse esto J25 en 288, pero acá lo que nos decía el problema es que tomemos 200%, 250% de reactancia de secuencia positiva, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ahora multiplicarlo nada más por sus 2.5 por reactancia secuencia positiva. Para el transformador 3 también se pudo hacer su cambio, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es
circuito equivalente en secuencia positiva, negativa es 0, ¿no? Pero para secuencia positiva es lo que se pone sabiendo que los valores, tanto para secuencia positiva, en el generador 1 sería J0.4 secuencia positiva, de ahí viene el transformador 1, que es el J0.2, de línea, así sucesivamente, ¿no? Y tenemos el circuito equivalente. También negativa, ¿no? Solamente es reemplazar los valores secuencia negativa, acá, de tanto de transformador 1 hasta transformador 2 y de los motores, ¿no? Y de la secuencia cero. Acá la secuencia cero es lo importante, ¿no? Por ejemplo, acá el generador está conectado a tierra, entonces sería que el generador está mediante puro reactor limitador, que es el que se calculó que era 0.1, ¿no? Eso se multiplica por 3, entonces pondría acá J0.3 por el secuencia cero, ¿no? Pero después viene el transformador que es de delta a estrella, entonces en delta está 0. Sabiendo todo ello, se pudo calcular acá para líneas también, para el motor, así. Ahora lo que vamos a hacer es el equivalente Thevenin, ¿no? Pero ¿en qué parte vamos a hacer el equivalente Thevenin? No, como nos dice que el fallo se ocurre en el terminales del motor. Entonces lo que debemos hacer es hacer un cálculo equivalente impedancia Thevenin, sabiendo los datos que en esta parte es esta forma, entonces nos saldría impedancia Thevenin J0.2728, ¿no? Para secuencia C negativa también lo mismo, o sea, calcula, como se ve en esta imagen, y la secuencia cero también. Ahora, lo que vamos a hacer es el cálculo del corriente, ¿no? Entonces, como es una falla trifásica balanceada, entonces para las fallas trifásicas, las corrientes de falla están balanceadas y solo tienen componente secuencia positiva, ¿no? Entonces, lo que vamos a trabajar es con secuencia positiva. Entonces, acá lo que se calculó es la corriente secuencia positiva. Entonces, eso nos daría J menos J3.5739, ¿no? Sabiendo estos datos, ya vamos a calcular la corriente de falla de cada fase. Como se ve en la fórmula, ya que todos ya aprendemos. Entonces, el matriz A está conformada por esta forma y los corriente de fallas, tanto de ABC, corriente de subtransitorio sería de esta forma, solamente nos faltaría reemplazar todos los valores. Sabiendo estos valores, se puede calcular que corriente de subtransitorio en A, B, C, este valor que es 3,5739 menos ángulo 90 grados para secuencia de falla subtransitoria en A y en B sería lo mismo, pero con ángulo de 150 y 30 grados. Pero esto está en valores de PU. Esto podemos calcularlo en su valor real. Esto se calcula mediante la multiplicación, ¿no? Que por su corriente de base, que en ese punto de falla del motor nos daba que es 2624,32. Haciendo multiplicación nos daría este valor para la secuencia de falla, tanto en A. Ahora vamos a hacer el cálculo de tensiones de fase, ¿no? Bueno, para el cálculo de tensión de fase es como se conoce esta fórmula, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es reemplazarlo nada más. Entonces el tensión de prefalla es 1. Para secuencia impedancia 0 es este valor. Para impedancia positiva es este 0.228 y para negativa es este valor. Y ese reemplaza los corrientes de los fases, ¿no? De 0, positiva y negativa, ¿no? Sabiendo eso, se calculó que las tensiones de fases son ceros, ¿no? Para secuencia 0, positiva y negativa. También podemos calcular la falla a tierra, ¿no? En cada fase, pero como es cero en este punto de cada fase de las tensiones, entonces nos daría todo cero. Eso sería mi parte. Muchas gracias.
Bueno, continuando con la exposición, voy a hablarles acerca de la simulación en el Xsilent. Bueno, aquí este es el sistema de potencia el sistema eléctrico de potencia que hemos escogido, que presenta 10 barras, 5 transformadores, 2 generadores, 2 motores y una carga. Aquí hemos realizado el flujo de potencia y el sistema está funcionando en óptimas condiciones, que no se presentan subtensiones ni sobretensiones, están trabajando dentro del margen requerido. Ahora tenemos aquí, vamos a simular una falla trifásica en la barra 7 del generador 1. Vamos a aplicar primero el método IS, que está basado prácticamente en el teorema de Thevenin, que va a escoger va a calcular una fuente de tensión equivalente en el punto de falla y va a determinar la corriente. Pero la diferencia es que va a aplicar un factor de corrección. Ahora, aquí tenemos la falla en la barra 7, que va a presentar una potencia de cortocircuito en el periodo subtransitorio de 377 megavoltamperios, una corriente de cortocircuito en el periodo subtransitorio de 20 kiloamperes y una corriente pico de 55 kiloamperes. Bueno, aquí tenemos una tabla resumida de los valores, tanto de la barra 7, que viene a ser su tensión nominal de 10,5 kilovoltamperios. La tensión, como sabemos, se bajan a 0, como es trifásico equilibrado. Aquí está el factor que está aplicando de 1,10. Esto es debido a que la norma, como la barra está 10,5, aquí está aplicando un factor de 1,10. Ahora, tenemos también la potencia para cada uno, para la barra, el transformador y el generador, también la corriente de cortocircuito y su corriente pico. Ahora, aquí vamos a aplicar el método ANSI. El método ANSI básicamente no considera las corrientes de carga de prefalla, pero sí considera la tensión de prefalla. Aquí tenemos haciendo, bueno, cabe resaltar que en estos ejercicios no estamos considerando una falla franca sin impedancia de cortocircuito. Aquí está en la barra 7. Bueno, aquí se presenta la corriente simétrica momentánea de, de cortocircuito, que viene a ser en el primer ciclo, que es de 19 kiloamperes, y también la corriente de interrupción, también es del mismo valor, y una corriente simétrica de 30 ciclos, que es casi de 13 kiloamperes. Ahora aquí tenemos una tabla de resumen, tanto para la barra 7, transformador y generador 1. Tenemos la corriente simétrica para cada momento, para el primer ciclo, para la de interrupción, corriente de interrupción, y para 30 ciclos, ¿no? Y también sus potencias aparentes. Y ahora vamos a aplicar el método completo, que es prácticamente utiliza el método de superposición. Va a calcular una tensión de prefalla y luego va a calcular la corriente de aporte de cada componente de cortocircuito. En el punto de falla los va a sumar. Bueno, aquí tenemos con el método completo, nos da una potencia de cortocircuito de 15 en el periodo transitorio de 15, casi 15 kiloamperes, en el periodo transitorio de 12 y en la corriente pico de 43,2 kiloamperes. Y tenemos una tabla de resumen también tanto para la barra 7, transformador 1 y el generador 1. Y aquí tenemos la potencia de cortocircuito en el periodo subtransitorio para cada uno y también la corriente de cortocircuito subtransitorio. Y también nos da en el periodo transitorio. Bueno, pero lo más importante son las gráficas, poder interpretarlos, ¿no? Entonces vamos a graficarlo. Primero le escogemos las variables que vamos a graficar, serían corrientes y también hemos elegido de tensiones. Bueno, vamos a crear un evento el cortocircuito va a generarse a los 100 milisegundos de ejecutada la simulación. Va a ser un circuito trifásico, un cortocircuito trifásico en la barra 7, que vamos a poner condiciones iniciales, es el transitorios electromagnéticos. El tiempo que se va a parar la simulación es 1 segundo. Bueno, aquí tenemos la forma de onda de la tensión antes de la falla y después de la falla. Como sabemos, caen abruptamente a 0 todas las tensiones porque es trifásico justo en 1 segundo. Como podemos observar, tanto la fase C como la fase B casi van a pasar por 0 cuando se produce el cortocircuito. Entonces, en esas fases se va a producir la mayor corriente de cortocircuito, como podemos observar en la gráfica en la fase B y en la fase C, las con mayores corrientes picos. Bueno, aquí podemos ver, tenemos el periodo subtransitorio, el periodo transitorio y un régimen permanente para la corriente de cortocircuito, ya se hace simétrico. Bueno, básicamente esto es debido a la componente en continua que va decreciendo la forma de onda. Aquí tenemos una imagen más ampliada que viene a ser la corriente pico, viene a ser de 35 kiloamperes para la fase B y una corriente pico de 37 kiloamperes para la fase C. Ahí es la mayor corriente de cortocircuito. Y en el periodo ya es permanente, ya tenemos casi una corriente constante de 6 kiloamperes en las 3 fases, y es simétrico. Bueno, ahora vamos a poner otra falla trifásica en la barra 8 del motor síncrono.
Primero empleando la norma IS con una falla franca. Tenemos aquí los datos, tanto para la potencia subtransitoria 381, la corriente de cortocircuito subtransitoria de 20 kA y una corriente pico de 55. De igual manera, tenemos una tabla de resumen de la transformador 3, tanto en el transformador 3 en la barra 8 en el motor 1. Aquí tenemos la potencia de cortocircuito subtransitorio, el factor que ya me dijimos porque es 1.1, la corriente de cortocircuito subtransitorio y la corriente pico. Ahora, tenemos que aplicar también con el método ANSI de igual manera. Tenemos aquí los valores que nos dan para la corriente simétrica momentánea del primer ciclo de 19 kA. De igual manera, para la corriente simétrica de interrupción, que son de 12 kA, y una corriente de 30 ciclos, ya nos sale 0 kA. Aquí tenemos una tabla también de resumen para la barra 8, transformador 3 y el motor 1, tanto sus corrientes, como podemos observar en kiloamperes, y su potencia aparente. Ya, ahora vamos a emplear el método completo. De igual manera, nos da una corriente de cortocircuito subtransitoria de 14 kA, una corriente de cortocircuito subtransitoria transitoria de 10 kA y una corriente pico de 39 kA. De igual manera, tienes una tabla de resumen para la barra 8 que ocurre en transformador 3 en el motor 1, su potencia de cortocircuitos en el periodo y su corriente de cortocircuito en el periodo transitorio, y también nos da una corriente pico. Bueno, de igual manera vamos a hacer las gráficas, ¿no? Para las tensiones y las corrientes. Aquí, de igual, el evento que vamos a poner va a iniciar en los 100 milisegundos con una barra 8, un cortocircuito trifásico, impedancia de falla 0. Vamos a hacer también condiciones iniciales, es el transitorio electromagnético, y la simulación va a parar en un segundo. Aquí también tenemos, está en el prefalla y durante la falla, justo en un segundo es donde caen las tensiones a 0. Y aquí también de igual manera, ¿no? Las tensiones casi que pasan por su ángulo 0 es la fase C y la fase B. Entonces ahí se van a presentar las mayores corrientes de pico de cortocircuito. Aquí está, para la fase C y para la fase B. El periodo subtransitorio trae transitorio y un régimen permanente, ¿no? Debido a la componente continua hay un decrecimiento de la señal. Aquí está la corriente pico de 33 kA en la fase C, y en la fase B uno de 30 kA. Y su régimen permanente ya aquí es para un 1,5 segundos, nos sale casi de 2,2 kA y está simétrico la corriente de cortocircuito. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias.